Él fue ministro de Desarrollo Social de la Nación, es diputado nacional, es una de las mentes más claras, como digo, me vas a escuchar dentro de un rato, y uno de los mejores tipos que tiene la política argentina. Se llama Daniel Arroyo y habla en primera persona y en exclusiva aquí en Al Final de Todo. Y él es diputado nacional, es un referente de la política, pero por sobre todo un pensador. Y es un buen tipo, esos tipos que a las 10 de la noche, un sábado, en Capital te van hasta una radio cagado de frío con una campera roja abrigado hasta las manos cuando no somos gobierno y cuando no tenés ni un peso para el viático y el tipo te va en vivo a la radio, que dicho sea de paso fue el único político que fue en vivo, esto fue en el 2016, pleno macrismo, él ya alejado de Sergio Massa, porque las cosas como son, vamos a decir todo como era, él estaba solo como loco malo y la peleaba desde esa soledad con una hidalguía y con una fortaleza digna de un tipo que tiene convicciones, pero que además tiene fe. Y eso es muy importante porque ese tipo con fe después fue ministro de Desarrollo, recreó el Ministerio de Desarrollo que después tomaron los demás. El ministerio que tiene Tolosa Paz es en parte un diseño de él. La parte que todavía funciona es un diseño de él. Me consta lo que digo, por eso lo digo, y me hago cargo de lo que digo. Y logró que Zabaleta tuviera todo lo que ustedes vieron mediáticamente. Porque Zabaleta fue un gran luchador, pero antes había una base que le había hecho mi amigo Daniel Arroyo. ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, un gran gusto, Jorge, poder conversar con vos. La hice larga, pero alguien tiene que reconocerlo, Dani, porque son muchos años de Te ponerle lo que hay agradezco. que poner. Sí, claramente soy un tipo con fe y un luchador, eso claramente sí. Y en un contexto muy complicado, también soy optimista. Está muy complicada la situación, pero realmente creo que la Argentina básicamente tiene litio, tiene alimentos, tiene energía, tiene economía del conocimiento. Va a crecer la economía argentina en los próximos años. El debate va a Ten- ser cuántos de los 46 millones de argentinos están adentro y cuántos no, pero también soy optimista respecto al futuro, viendo muchas dificultades. Tenemos que hacer las cosas bien realmente para que los 46 millones de argentinos estén adentro. ¿Puedo hacer el papel de malo? Sí. Yo me acuerdo cuando vos te fuiste de Massa, en los corrillos políticos de al lado de Massa, el Frente Renovador, en los corrillos políticos te daban como un cadáver a los 30 segundos. Y vos seguiste, militaste, insististe, fuiste a territorio, la peleaste, coordinaste con los diferentes sectores del peronismo y llegaste a ser ministro de Desarrollo y diputado. Un tipo que tiene ese recorrido en la política, con una situación, lo hablábamos recién fuera de aire y lo voy a decir al aire porque no hay nada que esconder, con una situación tan compleja, con algunas cuerdas sociales muy difíciles, porque no estamos lejos de que la gente se canse de la política, sobre todo si viene un gobierno de ultraderecha que viene a ajustar y lo han dicho, y esas cuerdas pueden ser muy peligrosas. ¿Cómo la estás viendo hoy a la sociedad con respecto a la política? Yo creo que la sociedad ya se cansó de la política. Yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada es quebrada. Por dos cosas. Uno, porque la sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que sea el almacén o el supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza. Yo vivo así y por eso lo veo con claridad. Y segundo, la sociedad siente que la política debate temas que no tienen que ver con los problemas diarios, que son temas de la política. Cualquiera, muchas, yo siempre que estoy en el Congreso pienso el que esté escuchando esta sesión del Congreso, ¿qué debe pensar de tanto discusiones así generales, que vos sos esto, que vos sos lo otro? Yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. En eso que está quebrada la relación con la política hay un problema para mí grave, es que crece la extrema derecha. Crece por su diagnóstico, cuando dice la casta, la política, tiene razón, como que hay un cansancio de la sociedad. Después, cuando la extrema derecha dice se pueden vender bebés, se pueden vender órganos, la propia sociedad dice no, pará, y tan, así no. Y eso es lo que genera seguramente idas y vueltas. Pero lo que está claro es que está quebrada la relación de la sociedad con la política y nosotros tenemos que resolver dos problemas. El precio de los alimentos, si sabe cuánto salen las cosas, dónde estamos parados, qué sale cada cosa, y los ingresos, mejorar los ingresos. Esas son las dos demandas que la sociedad tiene con el gobierno, con el Frente de Todos y con la política en general hoy. Vos lo conocés bien a Sergio Massa, algunas veces muy cerca, otras veces muy crítico, pero sos un tipo que lo conoce bien, me consta porque lo hemos hablado al aire y lo hemos hablado fuera del aire. ¿Entendés lo que está haciendo? Sí, Sergio Massa agarró una difícil de verdad.
Y a esa difícil de verdad, que es un contexto macroeconómico duro, le vino la sequía. O sea, objetivamente, y no lo quiero tomar como excusa, pero la seguidilla de pandemia, guerra, sequía, crisis internacional es compleja para cualquiera que le toque gobernar este tiempo, en Argentina y en otros países. O sea, cualquiera que vea lo que está pasando en otros países es complejo. Lo que busca Sergio Massa, en esencia, es estabilizar las variables macroeconómicas en un contexto complejo. Y en eso de estabilizar las variables macroeconómicas se encuentra hoy con que no tiene dólares por la sequía y busca dólares. Esa es, en esencia, el camino que está encarando. Yo creo que acá hay que distinguir dos planos. Hay que hacer un debate serio de un plan antiinflacionario en Argentina. Eso no lo puede hacer un gobierno que en 3 meses arranca un proceso electoral. Hay que debatir en campaña electoral un plan antiinflacionario integral que tome el tema que tome el tema fiscal, que tome el tema monetario, que tome el tema que el productor le venda al consumidor y armar 400 pequeños mercados centrales o generar un sistema de crédito no bancario. Mucho de esto que estoy diciendo, yo presenté proyecto de ley de crédito no No, 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 bancario, de... peor que presentar proyecto de ley. Presentaste proyecto de ley cuando era oposición, pero No, además, cuando fuiste ministro, varias de las cosas, no todas, pero sí varias porque no te dio el tiempo, las operativizaste y de eso quedó poco y nada. Hoy discutimos planes. ¿Qué hicimos tan mal? no, a ver, primero, me parece que en ese contexto, digo, cierro lo de Sergio Massa, me parece que claramente lo que hay que discutir un plan antiinflacionario. Eso hay que discutirlo en campaña. Hoy, ningún gobierno puede encarar un plan antiinflacionario que implica un cambio muy profundo en 3 meses antes que ya se largue todo el proceso electoral. Hoy sí creo que todos tenemos que trabajar, y lo he hecho Massa y creo que hay que ayudar, en precios justos. Lograr que esos 1.900 productos al menos se sostengan hasta junio. Creo que eso tiene que ser una tarea para todos. Ahora, El gobierno de Tombolini tendría que tener alguna definición un poco más contundente, porque me parece que hay lugares donde estamos hablando de precio justo y no se termina de concretar y los empresarios siguen manejando. Tendría que ser un poquito más contundente, ¿no? Sí, precios justos tiene, por un lado están los supermercados y por otro lado están los comercios de cercanía. Hay problemas estructurales. Yo me reuní hace poquito con los almaceneros. Ellos dicen con razón que los mayoristas le venden a ellos por arriba de precios justos, de modo tal que no podrían acceder a ese precio. O sea, hay varias cuestiones, pero yo creo que en ese contexto, por un lado hay que discutir un plan antiinflacionario y por otro lado hay que lograr que el precio justo se sostenga y se extienda lo más que se puede. Respecto a qué hicimos bien y qué hicimos mal, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández hay que dividirlo en dos, pandemia y pospandemia. Sí, bueno, pero vos habías operativizado cosas que no tienen que ver con la pandemia. En plena pandemia, antes de irte, habías operativizado cosas que estaban buenas. Y no se hacen más o se hacen muy lento. ¿Qué pasó en el medio? Pero es que hay que sostenerla. Por eso digo, a ver, esto, pandemia, Bueno, te para cuento que mí, no pasó. no, dentro de 15 años, cuando la pandemia no es un debate ni de periodistas ni de políticos, es un tema de historiadores, va a haber un reconocimiento al rol del Estado en materia social, que yo fui el ministro de la pandemia, aguantamos la situación social en lo sanitario, en lo laboral. Post pandemia son otras las demandas de la sociedad, son otros los reclamos y ahí el tema clave está en... Yo hice la tarjeta alimentar, por ejemplo, que es un instrumento que hoy tendría que estar sirviendo por el tema de precios, claramente, porque te permitía casi que 4 millones de personas tuvieran la tarjeta, pudieran acceder a precios diferenciados, pudieran comprar leche, carne, fruta, verdura, que es el problema hoy. 4 millones Encaré en otro aquel tipo. momento, hoy son más. Exacto, por eso digo, era una tarjeta que arrancamos con los chicos hasta 6 años, hoy son los chicos hasta 14 años, ¿sí? Se fue así, yo lo llevé a 14 años también. Digo, todo ese proceso son instrumentos que hay que retomar para mí, para poder desarrollar y para Bueno, poder ¿qué trabajar. pasó en el medio que Ahora, no lo retomaron? ¿Qué te dice Tolosa Paz cuando le preguntás, ¿y esto dónde no, quedó? no me, a ver, no he hecho nunca, nunca opinar sobre las gestiones de aquellos que están en donde estuve yo. Eso no lo hice nunca, ni siendo oposición, ni siendo gobierno, nunca lo hago y no me corresponde. Sí creo que tenemos que tener instrumentos, más allá de lo que haya hecho yo, instrumentos para atender el tema de lo alimentario y para Habías poder arrancado con incidir. créditos no bancarios que estaban buenísimos. Había cosas ya caminadas y hoy no están. Bueno, bueno, yo no solo lo arranqué, sino que presenté un proyecto de ley para hacer crédito no bancario a tasa del 3% anual. Hoy, en concreto, el problema es el precio del alimento y el endeudamiento de la familia. Mucha gente está endeudada, pues no le alcanza, porque patea la tarjeta para adelante y paga el mínimo, porque va a la financiera de esquina, porque le da crédito al que vende droga, que tiene billete en el barrio, o toma crédito al 240% de interés anual. Entonces mucha gente arranca de menos día, arranca debiendo plata
tapa los agujeros que puede y le queda larguísimo el mes, y ese es el problema, de los que trabajan, de los que no trabajan, de los que hacen changa, de los que no hacen changa, de los que tienen planes, de los que no tienen planes, hay un problema estructural y profundo ahí. Sí, y grave además, porque ahí es donde el narcotráfico se transforma en un sistema. Tanto como hablaba Rosario, la guita crocante, como dice el truco asís, a veces te da ventajas sobre una sociedad que no solo es de los más humildes, ¿eh? La clase media y la clase media baja, y algunos de la clase media alta también, por demora en los cobros, por la falta de conocimiento del precio, por el desequilibrio económico, tiene que recurrir a sistemas que no son el banco. Y no No, siempre bueno, son no, sistemas regulados. A veces se complica con a dónde va a buscar la plata, ¿eh? Y ahí hay riesgo de eso, vida, hay un montón de otras cuestiones que no se hablan. eso ha crecido. Para mí, el endeudamiento de las familias, de las pymes, de los pequeños productores, es el problema central de Sí, Argentina. pero fíjate Que con como quién, el endeudamiento y con quién te endeudas. Porque no es lo mismo con un banco que con un tipo que va a ir de caño. Perdón por mi virulencia, Daniel, pero somos amigos. es así y estén vinculados una cosa con la otra. Porque yo primero pateo el mínimo de tarjeta de una familia, después voy a la financiera de esquina, después voy a la vuelta, después voy al que vende droga, que tiene billete, y después voy a cualquier lado. Y Ese terminá cualquier con un lado. tipo con un chumbo en la cabeza cuando no cumplís. Bueno, hay lugares donde hablan de crédito diario, o sea, yo te doy crédito y te voy todos los días a cobrar, y ese crédito de gota a gota, o sea, tenés que pagarme porque si no vas a tener problemas. Bueno, todo eso arranca de los sistemas formal bancario y termina en cualquier lado porque hay endeudamiento. Cuando es un proceso que le pasa a muchísima gente, que es lo que pasa hoy, porque no le alcanza, porque no tiene, porque sale todo caro, porque no llega, eso requiere una política pública. Lula, que empezó ahora, el 1 de enero, hace 3 meses que es presidente, ya lanzó un plan de desendeudamiento. Yo lo vengo planteando hace mucho y creo que hay que hacerlo en Argentina. 2020 me lo planteaste en plena pandemia. No lo En creo, el- pero aparte lo hice, lo creo y es un proyecto de ley que yo presenté. El endeudamiento de la familia es el conflicto social más creciente. Chile, para dar una idea, el conflicto social último que tuvo Chile es de gente endeudada. Ahora Tiene vamos, otra realidad. Ahora vamos a complejizar el tema, vamos a complejizar el razonamiento. ¿Qué pasa si viene la derecha y hace todo lo que dicen que van a hacer con esa familia que ya está endeudada? ¿Y cómo termina eso socialmente? Si viene una Bullrich, por ejemplo, y te saca el ejército a la calle, como lo ha dicho. Sí, primero mi temor es que nosotros, o sea, primero yo creo que vamos a un proceso de cambio, que estamos frente a un modelo agotado y que hay que hacer otra cosa. Ese cambio se va a hacer razonablemente o a lo bestia. A lo bestia para mí es la extrema derecha y es un ajuste brutal. Eso es. Cambios va a haber en Argentina, transformaciones va a haber, pues está claro, porque es evidente que está agotado lo que estamos haciendo y tenemos que encarar otra cosa. La duda es si la parte racional de la política, yo me considero entre la parte racional, como un montón de gente de distintos partidos, va a encarar un proceso de cambio o se va a hacer a lo bestia. Ese es para mí mi duda. A lo bestia es esto que estás planteando, con niveles muy altos de tensión, de represión y de ajuste. La sociedad argentina, en mi opinión, en términos generales, busca evitar eso, busca construir alternativas razonables. Hay que ver si la política estamos a la altura y eso se verá en el proceso electoral, pero en realidad la sociedad quiere un proceso razonable. Si no lo ve, va a ir. Cuando esto salga al aire va a ser algunos días de que estuvo el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, vos estuviste ahí. Estamos hablando de procesos razonables después de lo que vimos hace unos días con el jefe de gabinete y algunos miembros de la oposición. Eso de razonable no tenía mucho. Bueno, mi mirada básicamente es que nosotros tenemos que avanzar por ese lado. De hecho, yo creo incluso que la Argentina va a un modelo más parlamentario, que no por reforma constitucional, sino de hecho, nadie va a tener el 60-70% de los votos. Va a haber que hacer acuerdos fuertes. Más allá de las tensiones, de las chicanas, la política se ha hecho muy chicanera y muy sencilla, muy básica, que es Muy berreta. porque la tarea es hacerse notar. Digo, decir cárcel o bala no tiene ninguna lógica. La única lógica que tiene es que es impactante, que sale en las redes, que hay un montón de gente que dice, dale, vamos por ahí, y que tiene su presencia el tema, lo entiendo. Ahora, la tarea de la política no es chicanear, no es tirar títulos, sino que es serenar, bajar, tranquilizar. Digo, una cosa es
la problemática diaria y otra cosa es el rol del dirigente. Es decir, el que está en un piquete, la persona que está laburando le cortan porque hay un piquete y tiene que laburar, está desesperado. Yo entiendo, si dice, acá hay que matar a todos, lo entiendo, porque está mal, está con un problema y no lo está pudiendo resolver. Ahora, la dirigencia no puede actuar con esa lógica, tenemos que generar un mecanismo institucional para resolver los problemas, no a lo bestia. Bueno, yo trato de hacerlo permanentemente, busco ayudar a la racionalidad, creo que estamos frente a un modelo agotado, que hay que hacer otra escuela secundaria, otro sistema de crédito, otro modelo de desarrollo económico, otro tipo de programas sociales, y que tenemos que ser esa la discusión. Ojalá la campaña sea eso, y un debate de un plan antiinflacionario, y no un griterío de vos sos esto, vos sos lo otro, y no más que eso. Bueno, no llega a ser eso, no tenemos suerte, no pasa y tenemos la campaña que todos estamos viendo. ¿Qué puede pasar con una derecha que viene por todo, como ya lo dijo? ¿Qué puede pasar socialmente? Vos conocés la gente y conocés la calle. ¿Qué puede pasar con esa gente que está al borde y que son capaces de presionarla aún más? La sociedad no, la Argentina ya ha vivido estos procesos, la gente sabe cuanto peor, peor. Está muy instalado en un barrio la idea de cuanto peor, peor. Que si esto va a lo bestia va a salir. Todo el mundo lo sabe. Por eso, a mí me parece, primero, que si actuamos razonablemente, hay maneras de construir otro esquema político que contenga racionalmente y no a lo bestia. Si se dan los procesos de extremo, vamos a vivir las tensiones que estamos viendo en varios países y en una Argentina de mucha organización, de mucha calle y de mucha presencia. Pero la tarea de la política hoy es serenar, es tranquilizar y es construir alternativas políticas nuevas, diferentes. No es haciendo lo mismo, no es mirando para atrás. La sociedad está mirando para adelante. La mayor parte de los votantes tienen menos de 35 años en la Argentina. Mucho de lo que se habla para atrás no lo vivieron, sino una cuestión de edad, claramente. Entonces necesitamos construir ideas y políticas para adelante. Yo partiría de la base que estamos frente a un modelo agotado y que hay que hacer algo verdaderamente diferente. ¿Quién tiene que ser el candidato a todos los que hay en danza o tenés otro candidato a presidente hoy? No, primero yo quiero que haya una paso. Independientemente, digo, con distintos candidatos y candidatas, no quisiera un candidato único, una candidata única, una paso. Distintos modelos, distintas propuestas y que la sociedad votando diga, va para acá. Yo soy muy seguidor del Frente Amplio Uruguayo, que ha tenido un programa común, que lo discute en el CEN, tiene un programa para encarar y ha tenido normalmente en Tabaré un candidato más moderado, en Mujica un candidato más progresista. A veces la gente vota moderado, a veces cree que hay que hacer cambios más grandes, hay momentos que le va mejor, hay momentos que le va peor el Frente Amplio, pero va con esa línea. En esa línea yo primero creo que tenemos que ir unas pasos. Y dentro de eso, y en un esquema complejo, a mí me parece que Sergio Massa es una persona que se ha preparado para ser presidente, con dificultades, pero se ha preparado, que conoce el tema energético, conoce lo que tiene que ver con la restricción externa, que estamos hablando antes del tema de dólares, del tema de seguridad social, del tema del trabajo. ¿Sí? Creo que es una persona que le puede aportar en el debate ideas del hacia adelante y no hacia atrás. ¿Cómo tiene que jugar Cristina y por qué se va con Macri? Las dos en la misma te hago. No, primero empiezo al revés. Creo que Macri le hizo un favor a Juntos por el Cambio, claramente. Me parece que actuó muy racionalmente. Más allá si le daban o no le daban los números, estaba siendo parte del problema, estaba potenciando el conflicto, se estaba generando una tensión casi absurda en la oposición. Me parece que al correrse dejó claro que hay por lo menos dos candidatos que van a competir en una paso. Creo que ha hecho lo correcto. ¿Le hizo un favor o le pidieron que se corriera de otro lado? Que no, que puede Digo, incluso no ser argentino. de lo que fuera, como se haya tomado la decisión, objetivamente, junto por el cambio, iba teniendo cada vez más ruido, el corrimiento de Macri, me parece que consolida la idea de una paso y no le mete ruido constante Macri. Me parece que ha ayudado a la coalición de Juntos por el Cambio, más allá de las razones por las que haya tomado la decisión. ¿Qué tiene que hacer El caso Cristina? de en el caso de Cristina es distinto. Primero, Cristina es la única persona que tocó el corazón de la gente. Eso es un dato que se da muy cada tanto en el país. Es decir, yo soy una persona respetada, Cristina es querida, es otra cosa. Yo voy a un barrio y me dice, che, Daniel, hay que hacer esto, esto, fíjate, ¿por qué no te fijas esto? ¿Por qué va? Cristina es querida, es otra cosa, Ya pero sabés lo que te Cristina iba a decir. Me adelantaste la repregunta, yo sabía lo que te no, iba a decir.
Es así claramente. Y en ese plano yo creo que es como otra categoría, otra cosa diferente. Tiene un vínculo con la sociedad diferente al resto. ¿Qué tiene que hacer en términos de candidatura o no? Yo no lo sé y realmente no formo parte de los que definen eso en absoluto. Pero sí marco que la diferencia de Cristina con cualquier otro actor del sistema político es que él tocó el corazón de mucha gente. Y eso se ha dado en los últimos 100 años 4 o 5 veces en Argentina, muy pocas veces. Te hago la última y te dejo tranquilo y te agradezco mucho el tiempo como siempre. ¿Pudiste saber algo de esta gira de Massa y Alberto por Estados Unidos? ¿O no te enteraste de nada? Vos que sos un hombre informado. Te uso de corresponsal en Capital. No, 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 no. Entiendo básicamente que hubo realmente un compromiso de Estados Unidos de poder ayudar. Sí, primero está claro que a nosotros nos faltan dólares y que con la sequía se nos complicó y que el acuerdo con el Fondo Monetario tiene un conjunto de metas, sobre todo de nivel de reservas, que no se puede cumplir. Todo eso parece que está claro. Me parece que fue con esa premisa el gobierno nacional, tanto Massa como Alberto, como el canciller, todo. Creo que ha habido avances en el acuerdo con el Fondo Monetario, por lo menos en el tema de reservas, y que ahora se va a votar estos días en el directorio del fondo, y entiendo que la reunión fue positiva de Alberto con Biden en términos de un acompañamiento. El problema es estructural y es profundo en la Argentina. Ahora, en este contexto de falta de dólares, me da la impresión de que fue una gira que va a ayudar. ¿Habría que haber revisado el acuerdo con el fondo? Es bien complicado. Yo voté a favor del acuerdo con el fondo y me lo pregunté y lo analicé muchas veces. Y además escribí muchas veces siendo muy crítico del fondo, porque claramente creo que parte del problema en términos generales en los países de América Latina ha sido el fondo. En el 2001 el fondo en Argentina con Ann Kruger construyó la idea absurda de que los países quiebran, igual que las empresas, y que se quedan con los activos, los acreedores. En ese contexto de tantas miradas distintas, yo voté a favor, básicamente porque entendía que el default era una peor situación. Me parece a mí que mucho de la meta, claramente, el cumplimiento de reserva en este contexto no se puede dar y que eso seguramente va a dar pie a renegociar algunas otras metas con el fondo, creo que se va a dar naturalmente. Sin duda, y el fondo también tiene que hacer una autocrítica grande, ¿no? Bueno, te agradezco mucho el tiempo, como te El dije. cómo se dio los 45 mil millones. Primero le aprobó un préstamo de 57 mil millones a Macri, de los cuales se transfirieron 45 mil y después Alberto con racionalidad dijo: no nos dé más plata, porque nosotros lo que nos sobra es deuda. El cómo se dio ese financiamiento claramente ha sido absurdo, desde el plano económico y desde el plano institucional. Eso está claro y todos tenemos que revisar. Creo que en este contexto, donde se agregó la sequía en la Argentina, va a haber una revisión de las metas sin lugar a dudas. El candidato de la oposición, según tu lectura, y con esto te cierro, ¿lo ves con claridad? ¿Es Bullrich, es Larreta o sale de otro lado? No, yo estoy preocupado por el crecimiento de la extrema derecha, preocupado de verdad, ¿eh? Preocupado de verdad porque yo creo que está ¿Me hablas de generando. Milei? Sí, sí, pero yo estoy preocupado. A mí me parece que eso puede crecer muchísimo o no, no lo sé, pero que claramente ha permeado una parte importante de la sociedad, no solo de los jóvenes, sí de los jóvenes no solo, y no es un tema de clase, de sectores pobres, de sectores medios, sectores más altos, de sectores que hacen changas. No, yo estoy muy preocupado con ese ¿Lo ves a Milei crecimiento. entrando a balotaje? No, no lo sé, objetivamente no lo sé. No, 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 Primero no un lo, análisis político, no te pido un análisis objetivo, un análisis político. para mí va a depender de qué podamos hacer nosotros. Si nosotros logramos generar señales claras en términos de precios y de mejora de precios de los alimentos y mejora de los ingresos, es una situación. Si no lo logramos, la situación es otra. Bueno, con esto cerramos y lo dejo planteado como análisis político, porque sos el primero que se anima a decirlo y me parece muy valiente. Igual me parece No, que el título de esta entrevista me parece que es: si esto se hace a lo bestia, a la bestia, a lo bestia va a salir. Me parece que ese es el título de esta entrevista. Porque más allá de que coincido, me parece la mejor descripción de la política argentina hoy. Están actuando en general a lo bestia y a lo bestia va a salir. Daniel, te agradezco mucho el tiempo y el cariño de siempre. gracias y un gran gusto de verdad. Y llegamos al final, al final del túnel, vaya el juego de palabras. Ojalá a los amigos de Infocamioneros se enganche con esta propuesta que tenemos para ustedes cada semana y por supuesto nos sigan bancando como lo hacen las redes y como lo hace la gente de Celta TV también. Por supuesto la gente de Revolución Popular y en el bucle
www.elbucle.com.ar, tenés todo nuestro contenido, toda la semana, todo lo que hacemos, ahí está reflejado. Podés tener todo lo que hacemos y algunas cositas que tampoco podemos mostrar, porque no te vamos a mostrar todas las cartas en una hora por semana. El resto en www.elbucle.com.ar. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, buena vida, te hemos dejado bien informado. Chao. El bucle, la verdad sin vueltas.